por millón. Bien, así es que a ponerle ganas en este nuevo tema. Las disoluciones en partes por millón la podemos utilizar con estas siglas ppm o también llamadas disoluciones ppm. Estas disoluciones son muy importantes ya que estas se las puede utilizar en laboratorios de química, biología, en laboratorios donde hacen análisis medioambientales y también laboratorios farmacéuticos. Bien, para estas disoluciones hay una ventaja, digámoslo así, ya que estas no influye mucho el cambio de temperatura que puede existir dentro de esta disolución. Las fórmulas posibles que podemos utilizar dentro de esta disolución vamos a tener de tres tipos, o la podemos expresar en tres tipos. Las partes por millón cuando la masa de la solución está en gramos y la parte por millón, la masa del soluto está expresada en gramos y la masa de la disolución está en cambio en gramos también, pero como ambas unidades están en gramo y gramo, tenemos que multiplicarla por el exponencial a la 6. La segunda fórmula que tenemos, la que es parte por millón, cuando la masa del soluto está en miligramos y la masa de la disolución tiene que estar en litros. Pero en este caso ya no la debemos multiplicar por el exponencial 6. Y la tercera fórmula que también es recomendable cuando parte por millón es en masa del soluto, está en miligramos y la masa de la disolución está en kilogramos. Bien, entonces aquí partimos desde tres fórmulas diferentes. Este tipo de disoluciones va dentro de las soluciones muy diluidas, es decir, en muy baja concentración de soluto. ¿Qué significa parte por millón? Una parte por millón va a significar que un miligramo va a estar disuelto en 1 kilogramo de disolución, es decir, estas son demasiadamente diluidas. Bien, dentro de todo problema que sea de física, de química, tenemos que siempre analizarlo. Es importante analizarlo ya que podemos razonarlo para poderlo dar solución. Bien, el problema es el siguiente. En un análisis químico de aguas residuales que realizó una industria de cemento, encontramos que contenía 0,01 gramos de ion flúor en una solución de 1000 gramos. Aquí, como tenemos solución, esta palabra solución también representa o es como decir disolución o una disolución de 1000 gramos. ¿Cuál es la incógnita? La incógnita me dice que determinemos las partes por millón de la muestra. Quiero saber cuántas partes por millón en 1000 gramos de disolución o de solución está el ion flúor, si es 0,01 gramos de ion flúor. Entonces, para ello tenemos que sacar los datos. El 0,01 gramos de ion flúor, este va a ser el soluto, la masa del soluto. Como la masa del soluto está en 0,01 gramos de ion flúor, en una disolución significa que ha estado disuelto en la muestra en 1000 gramos. Esta sería la masa de la disolución o a su vez de la solución, que es de 1000 gramos. Bien, entonces tenemos que darnos cuenta de que qué unidades tiene el problema o qué unidades me da el problema. En este caso tengo gramo y gramo, tanto de la masa del soluto como la masa de la disolución. Y me pregunta las partes
por millón de la concentración de ion flúor en partes por millón. Entonces aquí puedo emplear las tres fórmulas, pero si es que ya tengo gramos de soluto con gramos de disolución, es más fácil emplear la primera fórmula, ya que no necesito de hacer alguna conversión de unidades. Es decir, si quiero utilizar las dos, tengo que transformar los gramos a miligramos y los miligramos a litros. O a su vez, si quiero utilizar la 3, tengo que utilizar la conversión a miligramos del soluto y de la disolución en kilogramos. Pero si quiero utilizar la 2 y la 3, es muy fácil también de hacer la conversión. Entonces, utilizando la primera fórmula. Con la primera fórmula voy a tener que partes por millón, ppm, es igual. Como la masa del soluto me dice que está en gramos, ya no tengo que utilizar la conversión, sino directamente. Es decir, 0,01 gramos sobre los 1000 gramos. Como estoy utilizando la primera fórmula, tiene que ser multiplicado por el exponencial a la sexta. ¿Por qué a la sexta? Porque aquí va a ser el millón, 1 por 10 a la sexta va a ser 1 millón, y por eso se llama partes por millón. Bien, entonces me quedaría que partes por millón es igual a, si tengo, cogemos calculadora, 0,01 dividido para los 1000 por, aquí me va a salir 1 exponente a la menos 5 por exponente a la 6, tenemos que multiplicarlo, me va a salir que la concentración de ion flúor está a 10 partes por millón. Es decir, la concentración del ion flúor está a 10 partes por millón. Significa que 10 partes por millón están dentro de los 1000 gramos de disolución. Y ya tendríamos la respuesta. Si utilizamos la 2, que también nos va a salir igualmente, significa que partes por millón va a ser igual. Como tengo la masa del soluto, ¿en qué? En miligramos. En miligramos. Pero en el problema me da que la masa de la masa del soluto voy a tenerla en gramos. Entonces aquí tengo que transformar. Tengo que hacer una transformación. Si sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos, entonces tenemos que transformar estos 0,01 gramos a los miligramos. Entonces para ello es muy fácil. Si un gramo en una regla de 3 es igual a 1000 miligramos mg, ahora si tengo 0,01 gramos, ¿a cuántos miligramos va a equivaler? Esto multiplicado por 1000, 0,1 por 1000 dividido para 1 me va a dar a 10, es decir, voy a tener 10 miligramos. ¿Sí? Es decir, en miligramos esto va a equivaler a 10 miligramos. Ahora, en la otra conversión, si tenemos la disolución en gramos, que son 1000 gramos, quiero transformarlas en litros. Esto es muy fácil igualmente. Un gramo va a ser igual a 1 mililitro. Si tengo 1000 gramos, ¿a cuántos mililitros van a ser? Recuerden que hay que simplificar estas partes de aquí y ya me quedaría mililitros. Obviamente que va a ser 1000
1000 mililitros, 1000 ml. ¿Ya? Y a su vez, como sabemos que 1 litro también es igual a 1000 mililitros, entonces ya queda ahí. Si tengo 1000 mililitros, estos van a equivaler a 1 litro. Es decir, que los 1000 gramos en litros ha sido 1 litro. Entonces, como ya tenemos miligramo y litro, hacemos la respectiva conversión, el respectivo problema. ¿Ya? 10 miligramos dividido para 1 litro me va a quedar 10 dividido para 1 me va a quedar a 10 miligramos por litro, y esta ha sido la respuesta. Bien, con la fórmula 3 prácticamente va a ser lo mismo, pero la diferencia es que la disolución tiene que estar en kilogramos. Entonces, partes por millón también puede expresarla en miligramos kilogramo. Sería de la siguiente forma. La masa del soluto ya la tenemos en miligramos, que es decir 10 miligramos, pero a la disolución la tenemos en litro. Aquí tenemos que hacer convertirla a kilogramos, y sabemos que 1 litro va a ser igual a 1 kilogramo. ¿Sí? Entonces igualmente vamos a tener de esa forma, o también puedo decir que los 1000 gramos pueden ser igual también a 1 kilogramo. Aquí tenemos 1000 gramos de disolución y va a ser igual a 1 kilogramo. También lo puede hacer eso directamente. Entonces va a ser que 10 miligramos, en la tercera fórmula, dividirla para 1 kilogramo. Y me quedaría igualmente a 10 miligramos sobre kilogramo. Entonces esa va a ser la tercera fórmula, donde empleando cada una de estas, pues me va a salir la misma respuesta, ¿sí? Pero hay que recordar que si utilizo la primera fórmula donde esté la masa del soluto en gramos y la masa de la disolución en gramos, acá tengo que multiplicarla por el exponencial a la sexta. Bien, ese es el problema sobre este tipo de disoluciones, donde son muy importantes para análisis químico, análisis de laboratorio y análisis farmacéutico también. En el siguiente problema dice calcular la cantidad de partes por millón de calcio en el agua potable si la cantidad permitida es de 3 miligramos de calcio por cada 100 mililitros de solución o de disolución. Bien, en este problema igualmente tenemos que sacar los datos. Lo que me pide calcular son las partes por millón. Esto es lo que me pide que tengo que calcular. ¿Cuántas partes por millón están disueltas? ¿Cuántas partes por millón de calcio existen cuando se disuelven 3 miligramos de calcio en 100 mililitros? Masa del soluto es igual a 3 miligramos. Y la masa de la disolución me dice que es de 100 mililitros. Entonces aquí, dependiendo de esto, tengo que escoger cuál de las tres fórmulas es más factible, o mejor dicho, todas van a ser factibles.
o que me ahorre alguna conversión. Bien, entonces tengo que aquí tener presente que si tengo miligramos, bueno, esta de aquí lo obviaría. Acá tengo miligramos, pero si tengo mililitros, pues lo más factible sería la masa de la disolución en litros. Entonces escogería la fórmula 2. La fórmula 2. Entonces, como la fórmula 2 me dice que las partes por millón es igual a la masa de la solución en miligramos, que ya la tengo aquí, y la masa de la disolución en litros, pero como los 100 mililitros tengo que transformarlos a litros. Esto es muy fácil. Sabemos que un litro, esto de aquí, siempre va a equivaler o va a contener en mililitros 1000, o un litro siempre va a tener 1000 mililitros. Y si tengo 100 mililitros, ¿cuántos litros van a existir? Una regla de 3. Simplificamos aquí mililitro con mililitro. Cabe recordar también que tenemos que sabernos las equivalencias de las unidades de volumen. Sería 100 por 1, 100 dividido para 1000, pues sería a 0,1. A 0,1 litro. Esto va a equivaler a 0,1 litro. Aplicamos los valores de la fórmula. La masa de del soluto son 3 miligramos, mientras que la masa de la disolución ya no tengo que colocarlas en mililitros, sino en litros, que es de 0,1 litro. Esto va a ser igual a, si dividimos 3 dividido para 1, calculadora, dividimos 3 para 0,1, sabemos que en las partes por millón va a ser de 30 partes por millón, y me va a quedar miligramos sobre litro. ¿Ya? Entonces, significa que hay 30 partes por millón disueltas, obviamente 30 partes por millón de iones calcio o de calcio disueltas en 100 mililitros de disolución. También puedo hacer con las otras 3 fórmulas, pero tengo que hacer las diferentes conversiones a las unidades que me pide cada fórmula. Problema 3. En el problema 3 nos pregunta cuántos gramos de plata Ag se necesitan disolver en una solución o disolución de 67 partes por millón si preparamos un total de 500 mililitros. Bien, este problema es muy diferente a los dos anteriores. Bien, es lo que me da el problema. Ahora, tengo que verificar cuál de las 3 fórmulas es más factible y a su vez realizar también cada una de las conversiones que nos piden. Entonces, como tengo masa de la solución, del soluto, perdón, masa del soluto, miligramos, y masa de la disolución en litros, esta es la fórmula 2 es la que más se acopla al problema. Pero también puedo hacer con la 1 o con la 3, ¿sí? No hay ningún problema. Vamos a escoger esta fórmula de aquí. Recuerden que tengo que llegar a la masa, cuántos gramos necesito para que la disolución tenga 67 partes por millón de disolución de plata en la masa total de la disolución de 500 mililitros. Bien, aquí lo que tenemos que realizar es de aplicar esta fórmula, como les dije anteriormente, la fórmula 2. La fórmula 2 está en partes por millón, es igual a la masa del soluto
obviamente en miligramos con la masa de la disolución en litros, ¿sí? Pero la masa de la disolución la tengo en mililitros. Esto es muy fácil de convertirla, pues en litros es de 0,5 litros. Los 500 mililitros equivalen a medio litro o 0,5 litros. Aquí tenemos que hacer un despeje de esta fórmula. Me va a quedar de la siguiente forma, donde masa del soluto sobre masa de la disolución es igual a las partes por millón. ¿Cuál es la incógnita? Aquí la fórmula despejada me va a quedar masa del soluto es igual a las partes por millón por la masa de la disolución. A esta fórmula que hemos despejado vamos a reemplazar los valores. Entonces, partes por millón, ¿cuántas partes por millón tengo? Que son 67 partes por millón. Estas 67 partes por millón significa que hay 67 miligramos en un litro. En un litro. Esta a su vez va a estar multiplicada por la masa de la disolución, donde la masa de la disolución tengo que colocarla en litros y no en mililitros. Entonces va a ser multiplicada por 0,5 litros. Simplificamos litro con litro y me va a quedar 67 multiplicado por 0,5, 67 por 0,5 va a ser igual a 33,5 miligramos. Pero esto de aquí no significa que todavía es la respuesta, sino que tengo que tener otra respuesta más, pero solamente en gramos, porque me dice la masa de soluto en gramos. Entonces aquí va a ser que la masa del soluto que está en miligramos tengo que transformarla a gramos. Entonces va a ser que 3, la transformación, 33,5 miligramos lo transformamos a gramos. 1 gramo va a ser igual a 1000 miligramos. Y aquí tengo que simplificar y me va a quedar 33,5 por 1 y esto de aquí dividido para 1000, donde va a ser igual a 0,0335 gramos. La masa del soluto, va a ser igual a, ha sido igual a 0,0335 gramos. ¿Sí? Esta ha sido la respuesta del problema 3. Bien chicos, nos vemos en el próximo video, la próxima clase sobre disoluciones. Gracias.